Pues sí, hoy se presenta en la sala parisina La Maison de Métallo el espectáculo de flamenco La vie est une gare, la vida es una estación, de la coreógrafa y bailarina Jana Maciel, nacida en San Petersburgo, en la Unión Soviética en aquellos tiempos, y formada en el flamenco en Granada, Sevilla o Madrid, espectáculo en el que será acompañada por el guitarrista Dani Barba y del cantador Cristo Cortés. Y para hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria en el mundo del flamenco, Jana Maciel ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jana. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también. Permíteme, Jana, que explique antes que nada que has nacido no en San Petersburgo, en Leningrado, pero que muy pronto, a los 7 años, tus padres te llevan a Canadá, a Toronto. Pero, ¿qué recuerdos te quedan de ese Leningrado de tu natal? Muchos recuerdos, muchos. Sobre todo del Hermitage, que es el gran museo allí. Mi abuela trabajaba en el museo y puedo decir casi que nací allí. Pasé toda mi infancia en ese gran museo con la colección tan bella, que es para mí el museo más bello del mundo. Eso es un recuerdo de correr por los pasillos allí y ver el arte, ver todo lo que estaba allí. Bueno, además las calles, los monumentos, el tiempo, los canales. Hay mucha agua porque está encima de la Neva. Porque el Pedro el Grande construyó esa ciudad hace más de 300 años encima de marecajes, ¿no? Se llama, que no había nada, que era como un sueño imposible de construir esa ciudad, y lo hizo con mucho esfuerzo, con mucha gente muriéndose por todos lados, porque era, me imagino, muy, muy difícil. Pero bueno, es una ciudad increíble encima del agua. Quizás esas visitas al Hermitage te llevaron a estudiar Bellas Artes más tarde. Sí, pues sí. Estudié en Toronto, Historia del Arte, y luego en Francia hice un máster, un maîtrise en Historia de la Arquitectura, y luego un DOA, y luego entré en la tesis y paré la tesis porque era demasiado. Yo quería hacer teatro, eso es lo que hacía siempre, teatro y baile. Vas a viajar a Toronto, imagino que el clima no es tan diferente, ¿no?, entre San Petersburgo y Toronto. Pues sí, por eso que mis padres eligieron esa ciudad, me imagino. No sabían mucho, en Rusia en aquella época, en aquel entonces, no se sabía nada de lo que se quedaba afuera. Y escogieron Toronto por sí, y recibieron la permisión de ir allí como inmigrantes, como refugiados. Y sí, el clima es casi igual. Ahora el clima se da vueltas y todo, no sabemos, pero antes era ya más o menos igual. Fueron difíciles esos primeros años como emigrante en Canadá, en Toronto. Muy difícil, claro. Como niña, para mí yo no comprendía el porqué, cómo dejar la casa. Dejé a mi abuela, que era una persona muy importante para mí, en Leningrado. No comprendía lo que hacía en Toronto, allí en un idioma que no hablaba, que no quería hablar siquiera. Tardé algunos años en aprender inglés, no quería, hice una reacción, y luego, claro, como quería ser como los niños de allí, luego hice otra reacción y no quería hablar ruso. Menos mal que mis padres hayan hablado ruso conmigo siempre en casa, pero yo decía, por favor, fuera de la casa no me hablen en ruso. Y eso fue difícil. Como inmigrante, los niños en general no son muy tiernos, ¿no?, entre ellos, entre sí, y conmigo ya no fueron bastante difíciles. Me llamaron La Roja, yo ni siquiera sabía lo que quería decir. Pero bueno, yo me acuerdo que no fue fácil. Fue solo cuando fui a una escuela especial, una escuela para los artes. Tuve que pasar una audición, era un liceo, era nivel liceo, tenía que 13, 14 años, creo. Y allí entré por la audición y todo, empecé a hacer teatro. Y solo entonces me sentí como hacía parte de la cosa en general, ¿no? Hacía parte, yo era tan rara como los demás que hacían teatro, danza, bellas artes, música.
En tu familia ya era muy importante el teatro, ¿no? Sí, mi padre era actor, claro. El arte y el teatro eran muy importantes. El hermano de mi padre también. El hermano de mi padre, su mujer era directora de teatro también. Bueno, yo crecí mitad, digamos, en el Hermitage y mitad en el escenario con mi padre, mirándole, haciendo cosas, sí. En Rusia el teatro es mucho más serio que aquí en Occidente, perdona que hablemos de Occidente. Es casi una religión el teatro en Rusia. Estoy pensando en Stanislavski, que todos los actores hemos leído Claro. y adorado. Claro, más serio que aquí, siempre es igual. Allí donde estamos pensamos que es mejor en otra parte, ¿no? Sí, el teatro es muy importante allí, pero aquí también entre los actores también es importante, ¿eh? Y allí quizás miran el teatro en Francia y dicen, pues qué bien, porque hay teatro de movimiento. Eso es lo que hice en Francia. La escuela que hice en París, por ejemplo, Escuela Jacques Lecoq, una escuela de movimiento, una escuela de creación. Ahora voy a Rusia para dar cursillos con esto. Pues cada sitio tiene lo suyo, pero es cierto que allí el teatro, pero incluso la gente, es más, para mí también es más grande porque hay directores famosos que también tienen un doctorado en física o en matemática, o primero hacen una cosa pero luego van hacia el teatro, tienen una visión muy, muy grande. Y claro, entre Stanislavski, Meyerhold, Chekhov, hay de qué. Hay muchas cosas interesantes. Sí. Y Jana Maisel, gracias a una beca de Bellas Artes, vas a llegar a Granada un día. Sí. Fue un shock, me imagino, viniendo de Toronto, desembarcar en Granada. Sí, llegué a Granada por casualidad, la verdad. Tuve una beca, no para Historia del Arte, tuve una beca para Historia del Arte para ir a Bordeaux, a Francia. Allí tuve una beca para completar la enseñanza universitaria. Y sí, me encontré en Granada, hubiera podido ir a Friburgo, tenía la elección. Y fui a Granada y me cambió la vida, la verdad, me cambió la vida. Y allí empecé el flamenco, que no sabía que siquiera existía el flamenco. Yo no sabía lo que era, que castañuelas, flores, ¿no? Jana, cuéntanos cómo fue ese primer encuentro con el flamenco. ¿Fue en un tablao ahí en Granada por la noche? Sí. Sí, es una buena pregunta porque allí sí que cambió todo. Fue un amigo mío, un húngaro, que sigue siendo un buen amigo mío, que también estuvo allí en el mismo programa y todo. Me llevó una noche y él ya conocía el flamenco, tocaba la guitarra, y me llevó a la cueva, a una cueva en Sacramonte, en Granada, y estuvimos allí a las 2, 3, 4 de la mañana, no sé, y yo vi por la primera vez, bueno, había un montón de gitanas, sobre todo, sentadas con vestidos de flamenco, de lunares, de todo, muy, muy, muy guapas, muy bonitas. Y me imagino que el guitarrista y el cantador tocaban por bulerías, me imagino, porque una persona se levantó al principio y era una extranjera. Y eso para mí era increíble, porque era un sitio tan cerrado, con los gitanos de allí, que me parecía un mundo totalmente inaccesible. Y se levantó una mujer totalmente extranjera, eso se veía perfectamente, y empezó a bailar, a improvisar. Eso también se veía, y las gitanas detrás de ella, dando palmas, jaleando, y con tanto entusiasmo. Yo me entusiasmé también y me emocioné mucho. Yo creo que lloré. Y yo me decía, si un día podría hacer algo así. Y eso sí, me emocionó, o sea, me tocó en algún sitio muy, muy profundo, ¿no? Y ahí decides ponerte a estudiar, a bailar flamenco. No sabía lo que era esa cosita que vi, no comprendía, pero sí empecé a interesarme. Y me matriculé en una escuela que era la Escuela de la Mariquilla, al lado de la Plaza Nueva, en Granada. Ole, me acuerdo. Eso también es gracioso, porque llegué allí con mi, ¿cómo decirlo?, con mi egoísmo occidental, yo qué sé. Llegué a la escuela diciendo que, bueno, hola, buenos días, yo soy... Y ya he hecho danza, así que me gustaría empezar, pero claro, no empezar con los principiantes, porque yo sé algo igual.
Y la mujer, había 2 personas allí sentadas y me dijeron, ya, vamos a ver, tú vas a entrar en la clase de principiantes y ya veremos. ¡Oh! Y yo entré allí y claro, qué choque, ¡oh! Yo no comprendía nada. Además, estaba detrás de todo el mundo. Había como 2, era una sala muy larga, y la profesora, la mariquilla, delante y yo detrás, al lado de una japonesa. Yo y la japonesa, pero la japonesa sí que sabía bailar. Era una clase de principiante, pero nadie allí era principiante, menos yo. No comprendía nada. Y bueno, para decir, me quedé allí 6 meses, porque empecé tarde, empecé en enero, no sé. Y claro, siempre detrás, nadie haciéndome caso. Y yo no veía nada, no veía delante, no veía los brazos y todo eso. Pero lo que me dio esa experiencia es que me crecieron las orejas, el oído. Me creció el oído. Y yo oía los pies y llegué a hacer lo que oía. Y desde entonces tengo los pies muy fuertes por eso. Pero tuve que trabajar mucho más tarde toda la parte del cuerpo porque nadie me explicaba nada. Pero bueno, y esa japonesita al lado de mí, qué bien bailaba. Además, la mariquilla lo dijo. ¿Cómo acogían esas gitanas de Granada a las extranjeras como vosotras que intentabais bailar flamenco? ¿Con celos quizás o al revés? ¿Se sentían halagadas de que os interesaseis por su cultura? No, ni el uno ni el otro, creo. Celos no, porque ahora hay mucho más extranjeros. Ahora podemos hablar de otra cosa, pero en aquel entonces no había muchos extranjeros, para nada. En Granada sobre todo, casi nada. Yo y la japonesa. Y luego en Sevilla tampoco mucha gente. Era un poco al principio de no tomarnos en serio. Más bien eso, de un poco pasarse de nosotros. Luego estuve estudiando en Sevilla algunos años más tarde y yo me acuerdo, estudiaba con Pepe Galván, José Galván, que es el padre de Israel. Que estuvo la semana pasada aquí con nosotros. Pues bien. Y Pepe Galván, por ejemplo, yo le decía, no paraba de decirle, soy rusa, porque él no comprendía de dónde venía. Ya ni entraba en canadiense, ruso, soy rusa. Y él me llamaba Rosa. Para él yo era Rosa, porque para él una rusa, pero ¿de dónde viene? Que no lo comprendía. Entonces era más bien eso, una no comprensión de la cosa. Luego, claro, entonces nadie daba llaves para comprender las cosas. Nadie me dio en un plato las llaves, lo que ahora doy clase de aquí, y yo doy las llaves, pero entonces había que merecer. Y merecer, llevar tiempo, poner tiempo dentro y de verdad probar, o sea, mostrar que sí que damos la vida para eso. Yo creo que para que nos tomen en serio. Lo que ocurre muy a menudo en Rusia, ¿no? El arte es ese sacramento que hay que dar la vida por él. También, claro. Vas a venir a Francia, a Burdeos primero para tus estudios de historia del arte y más tarde a París. En el 97 llegas a París y vas a estudiar, como nos decías, en la escuela de Yves Lecoq, ¿no? Jacques Lecoq. Jacques Lecoq, una de las más prestigiosas de París, ¿no? ¿Cuáles eran tus intenciones? ¿Ser actriz de teatro, de cine? Yo era actriz, ya yo ya hacía obras y para mí era bastante claro que quería hacer esto. Tenía esa cosa de flamenco, eso no estaba claro para nada, porque yo me decía, no, es demasiado grande para mí, no puedo, pero al lado hacía el flamenco. Pero el teatro siempre lo tenía conmigo y yo vine a Francia porque era la ruta para ir a España. La verdad, yo quería ir a España a tomar clase de flamenco. Era la meta, el reto, lo que yo quería. Y paré en Burdeos porque tenía una amiga y de una cosa a la otra necesitaba una tarjeta de identidad de estudiante. Me fui a la universidad, me matriculé, obtuve una beca y empecé Historia del Arte. Pero para mí siempre era... Yo no quería enseñar en la universidad más tarde, yo sabía que iba a hacer teatro. Entonces la escuela de Jacques Lecoq, para mí, también en Toronto me habían hablado de Jacques Lecoq, de la escuela un poco experimental, de movimiento, de cosas, de clown, de payaso. Y yo lo tenía detrás de la cabeza, yo siempre allí. Y finalmente sí lo hice, y lo hice en el buen momento porque Jacques Lecoq, desgraciadamente, se murió justo después.
y pude conocerlo. Eso es la segunda cosa que me cambió la vida, de verdad. Encontraste tu payaso con Charlie Cook. Mi payaso. Bueno, mi payaso es un payaso un poco que quiere ser intelectual. Pero claro, que quiere hablar, es un payaso poético e intelectual, pero claro, se líe, le salen otros idiomas, no llega a hablar de lo que quiere, pero tiene muchas ganas. Eso es lo más importante. Sí. Yana, has trabajado en diversas compañías internacionales, incluso en el Teatro Malandro del Claro. colombiano Omar Porras. ¿Cómo fue esa experiencia con Omar? Oh, genial. Omar me encanta. Mucho movimiento en su teatro. Pues sí, además, sí, mucho movimiento, máscaras. Yo trabajé con él en una ópera, La Péricole. Tuve la suerte porque así pude trabajar en la ópera de Toulouse, de Lausanne y de Bordeaux, porque volví allí después de haber hecho mis estudios con un profesor que no comprendía tampoco de dónde venía, canadiense, ruso, de qué hacía allí y por qué quería terminar mi máster rápido para tomar el dinero de la beca e ir a España a tomar clases. Entonces, cuando estuve con Omar Porras, fui a ver a mi profesor, le invité y me vio en el escenario de la ópera. No, con Omar fue genial porque me dio mucha libertad y me pidió muchas cosas. Yo hice muchas coreografías para la ópera. Me dio un personaje también, una gorda, que era una gorda gitana, calva, que era una gitana media rusa, media española que bailaba flamenco con una escoba. Y eso fue genial. Y yo me acuerdo con Omar esos días, esas semanas, meses en la ópera. Yo no dormía la primera vez en mi vida. Por la noche me despertaba siempre a las 3, como 3:15 en punto, con coreografías, con ideas, con cosas, porque Omar hace eso. Te da una energía y te da unas ganas de crear. Y fue una experiencia, seguimos en contacto, fue una experiencia muy importante. Hablando para de mí. experiencias importantes, es cierto que has dado clases de flamenco incluso en una cárcel, en Floris-Mérangy, no Sí. lejos de París. ¿Cómo aceptan, cómo reciben esas internas de la cárcel tus clases? Yo cuando doy doy cursillos de flamenco teatro, es muy particular, es algo que creé yo, que es un poco de lo que recibí de Jacques Lecoq y lo que recibí de flamenco y lo pongo juntos. Y cada vez adapto al público y con esas mujeres hice mucha percusión corporal, mucho movimiento y veía lo que necesitaban y no les encantó, pero yo me hubiera gustado hacerlo mucho más tiempo de lo que hice, pero no a descubrirlas y que ellas también me descubren. Había una mujer vasca también, fue muy interesante, que nunca había hecho flamenco, claro, País Vasco. Y fue una experiencia humana muy, muy rica. Era un espacio de libertad para ellas, imagino, ¿no? Claro, que no tenía mucha. Yana, volviendo al espectáculo que presentas este fin de semana en la Maison de Métallo, aquí en París, La vie est une gare ou Je ne m'appelle pas Carmen, la vida es una estación, o Yo no me llamo Carmen, ¿hubieras preferido llamarte Carmen? Pues ahora, después del espectáculo, ahora sé que estoy bien como estoy. Soy como Yana, eso soy. es muy Yana. bonito como nombre. Pero claro, Yana es extraño lo que digo de Pepe Galván. No, Yana, que era muy raro. Rosa sonaba mejor. Y Carmen, claro. Yo pregunto eso, pongo la pregunta de cómo hacemos, de dónde venimos, cómo hacemos para entrar en una cultura que no es la nuestra, ¿no? Y claro, entrar en una cultura tan grande como el flamenco, pero también tan cerrada, llamándose llana, no es fácil, ¿no? ¿Has encontrado reticencias en la gente, los profesionales del flamenco? Bueno, Jordi, la verdad es que la reticencia y todo lo que es está en nosotros, ¿no? En la cabeza. Pero claro, yo cuando estuve en Sevilla, por ejemplo, hace muchos años, conocí a extranjeros que mucha gente en aquel momento, en el mismo momento, tenían problemas de identidad.
todos en crisis de identidad total. Yo alquilaba un estudio, por ejemplo, de una japonesa que llevaba ya 15 años allí, que me dijo: hola, Yana, que yo la verdad es que yo no sé de dónde soy, dónde estoy. Yo ahora llevo tiempo aquí, bailo bien, puedo hasta bailar en tablaos, pero siempre seré japonesa. Pero en Japón ya no soy japonesa, ya no soy como la gente allí, porque soy diferente. No soy ni de allí ni de aquí. Y yo allí rusa, canadiense, yo me digo, ¿de dónde pongo los pies? O sea, ¿dónde pongo los pies? Y mi espectáculo es eso, que digo incluso... O sea, hablo en general de la identidad y más particularmente dentro de flamenco. Pero ¿cómo hacer si no venimos de aquí y que venimos de allá, pero de allá ya no somos de allá y nunca seremos de verdad de aquí? ¿Cómo hacemos cuando hablamos nuestra idioma, el idioma, maternal? No como la va, que el idioma no suena más como el idioma de la va, de allí. Perdón. Y cómo hacer que nuestro idioma de adopción no sonará nunca como el idioma de aquí. ¿Cómo hacer? Entre todo, digo, es muy problemático. No somos ni de allá ni de aquí. Y más particularmente entrando en una forma del arte tan grande, tan impresionante, tan bello como el flamenco. ¿Cómo hacerlo? Porque el flamenco tiene sus reglas y, como hemos dicho ya, hay que merecer, hay que poner tiempo, hay que vivirlo, de verdad. Aparte de los problemas, es una enorme riqueza para ti también tener esa paleta de culturas tan amplia, ¿no? Sí, sí. Estoy muy agradecida finalmente de estar de aquí, de allá, de todas partes. Yo creo que me preguntan siempre, pero tu casa, ¿dónde está tu casa? Y yo en el espectáculo tengo una maleta conmigo. Y digo, la vie est un gars, la vida es una estación, y yo soy una maleta llena de muchas cosas. Si tengo casa, pues mi casa sería el teatro y sería el flamenco finalmente. Tendrás que pedir la nacionalidad gitana. Gitana. Yo igual ya la tengo. O sea, en Rusia también hay gitanos. No la nacionalidad flamenca, igual. Por supuesto. La nacionalidad humana, que ya es difícil de tenerla. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de Métallo, aquí en París, donde esta noche se estrena La vie est une gare. El viernes. Sí, pero que estamos... hoy es viernes ya, sí, es esta noche. Esta noche se estrena La vie est une gare ou Je m'appelle pas Carmen, espectáculo de flamenco de Yana Maisel. Muchísimas gracias, Yana, por haber estado aquí con nosotros y, sobre todo, si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Muchas Yana. Gracias. Y permíteme saludar también a Jonathan Brady, quien ha estado hoy detrás de los cristales a cargo de la realización visual y sonora de esta emisión. Muchas gracias de nuevo y mucho éxito aquí en París. Gracias.